Puedes ser soldado, policía, verdugo y espía a la vez. Y también se puede dejar tras de sí un aura de misterio, de oscuridad, de incertidumbre sobre el propio destino. Se puede ser burócrata y al mismo tiempo carnicero. Se puede ser una figura histórica y al mismo tiempo dejar tras de sí una leyenda. Nuestro personaje de hoy quizá responda a algunas de estas preguntas, o quizá no. Claro, dejó una estela de terror, sangre y muchas dudas sobre lo que realmente le ocurrió después de cierto momento. Pilar de la historia contemporánea. Hoy hablamos de Erich Müller, el director de la Geheimstaatspolizei, la Gestapo. Un personaje difícil de definir, un personaje clave en el Reich nazi, un personaje central en la tragedia llamada Holocausto. Desde informantes, fisgones y personajes. Pero podrían, quién sabe, intentar imitarlo. Hijo de una familia católica bávara, por poco tiempo combatiente durante la Gran Guerra, en una unidad de artillería, Erich Müller en los años 20. Básicamente es un policía. No un policía como todos los demás, un policía comprometido en el equipo político. Actualmente, la policía política prácticamente ya no existe, ni siquiera en Italia, aunque hasta hace unos años era una división. Una sección de los equipos de policía. Se encargaba principalmente de vigilar a los partidos políticos y a las formaciones extraparlamentarias, y en caso de intervenir con represiones y arrestos dirigidos. Erich Müller, en ese momento, es un policía con simpatías políticas que les sorprenderán, pero no iban exactamente a favor de los nazis. De hecho, hay que decir que en sus primeros años de carrera en la policía, Müller simpatizaba con el Partido del Pueblo Bávaro, un partido de centroderecha más moderado. En un momento dado, incluso se afilió al partido, desafiando los reglamentos de la policía que prohibían a sus subordinados afiliarse a partidos políticos. Y precisamente como miembro del Partido del Pueblo Bávaro, al menos en una ocasión, Erich Müller llegó a enfrentarse con los nazis. Esos nazis que, tras el fracaso del putsch de la cervecería, cambiaron de estrategia. Ya no buscaban tomar Baviera por la fuerza, sino aprovechar la complicada maquinaria política de la República de Weimar para obtener cada vez más apoyo, cada vez más escaños en el Reichstag y mayor influencia en el país, especialmente en la vida política de Alemania. Pues bien, el 9 de marzo de 1933, cuando los nazis ya estaban a punto de tomar el poder. De hecho, incluso estaban estudiando la posibilidad de un golpe de Estado en caso de que no se le diera el cargo de canciller a su Führer Adolf Hitler. Pues bien, Erich Müller ya estaba tomando contramedidas, sí, porque en el Estado federado donde Müller operaba, los nazis estaban listos para salir a las calles con armas para derrocar al gobierno de ese mismo Estado. En esa ocasión, Müller armó a los policías y les dijo que estuvieran listos, que en caso de levantamiento popular o de un golpe de Estado, tendrían que tomar el control de la situación y reaccionar sin piedad. A la luz de todo esto, parece casi increíble que ni siquiera un año después, el mismo Erich Müller haya abandonado el Partido Popular Bávaro y se haya afiliado al partido nazi de las SS, que terminó bajo la protección de Reinhard Heydrich, la eminencia oscura del naciente régimen nazi y que, como tal, tuvo cada vez más responsabilidades, comenzando con la primera gran purga del régimen naciente. Ya lo hemos mencionado, la noche de los cuchillos largos, esas 24 horas en las que Hitler decidió saldar cuentas pendientes, no solo con Ehrstrom y sus secciones de asalto, sino también con todos los demás opositores. Con Georg Strasser, por ejemplo, que había intentado pasarlo por encima dentro del partido, pero también con el general von Schleicher, que había intentado oponerse apoyándose en el moribundo presidente Hitler. En esa noche de los cuchillos largos, Erich Müller tuvo un papel decisivo. Fue uno de los comandantes de las columnas que fueron a sacar a las víctimas de sus camas, llevándolas a la cárcel para luego fusilarlas. Y quizás también la participación en esta gran purga fue propedéutica para la carrera fulminante de Erich Müller. Una carrera realmente increíble. Revisémosla por etapas.
En 1934, Müller ingresa a las SS y, semanas después, participa en la Noche de los Cuchillos Largos. Poco después, se ve involucrado primero en la Gestapo y luego, después de que la Gestapo es separada y retirada del control de Hermann Göring, directamente en la Reichssicherheitshauptamt, la alta oficina de seguridad del Reich, la creación de Reinhard Heydrich, para mantener aplastado bajo el talón nazi primero al pueblo alemán y luego a media Europa. Dentro de la Reichssicherheitshauptamt, Erich Müller comanda y dirige el AMTFIA, la oficina número 4, es decir, la Gestapo Geheime Staatspolizei, la policía secreta del Estado. El nombre, claramente siniestro, y su acrónimo serán sinónimo de terror, comenzando con el uniforme favorito de los oficiales de la Gestapo. En ese periodo, en Alemania y luego en casi toda Europa ocupada, la policía alemana estaba dividida básicamente en 4 ramas. La Orpo Ordnung Polizei, la policía de orden, es decir, policías municipales, controladores de tráfico, bomberos, intervenían exclusivamente en situaciones de orden público. La Kripo Kriminalpolizei, la quinta oficina del Reichssicherheitshauptamt, bajo la dirección de Arturo Neve. La policía criminal atendía a delincuentes comunes como ladrones, asesinos, violadores, asaltabancos y falsificadores. Son los investigadores, pero visten el uniforme de las SS, y como ellos, también los miembros de la policía de seguridad, Sicherheitspolizei, visten el uniforme de las SS. Sicherheitspolizei, la policía de seguridad, una de las 2 ramas de la tercera oficina del Reichssicherheitshauptamt, junto con el Sicherheitsdienst, el servicio de seguridad. Son las criaturas predilectas de Heydrich y sirven para llevar el terror, además de dirigir las persecuciones. Y luego está la Gestapo. La Gestapo difícilmente usa uniforme. Müller sí, le gusta. Es elegante con su uniforme de general de las SS. Un uniforme de la que siempre usa solo el atuendo de oficina, el que lleva camisa blanca y corbata oscura. Nunca usa el uniforme de campaña, el llamado de combate. Obviamente, nunca usa el de trabajo. Siempre y solo el atuendo de oficina. Porque en el fondo es un burócrata, pero un burócrata de los despiadados. Sus subordinados, en cambio, son fácilmente reconocibles. Andan con largos abrigos de cuero negro brillante. Abrigos que significan terror. Cuando esos abrigos tocan una puerta o la derriban ellos mismos. No es por cortesía. Es para llevarse a alguien y hacerlo desaparecer. La mayoría de las veces, en las habitaciones subterráneas del cuartel de la Gestapo en Berlín, en la calle Prinz Albrecht. Un gran edificio gris, cuya dirección se convierte en sinónimo de terror. Todos saben lo que hay en la calle Prinz Albert, pero nadie habla de ello. Nadie se atreve a pronunciar el nombre Gestapo en público. Tiene demasiado miedo, provoca demasiado temor acabar en una de esas celdas de las que no se sale, celdas destinadas a la tortura, a sacar información y, al final, a ejecuciones sumarias. Müller es sumamente eficiente en su papel de coordinador. De los 6 departamentos que principalmente conforman la Gestapo, departamentos que controlan activamente toda la vida del Reich y de los territorios ocupados, él mismo toma el control del primer departamento, el Departamento A, el de los llamados enemigos directos del Reich. Es decir, los comunistas, los saboteadores, los racionales, los liberales, los socialdemócratas, siempre han sido, según Müller, sus enemigos principales, aquellos a los que hay que combatir a toda costa, donde sea que estén. A lo largo de su carrera también se hará de otros enemigos. El departamento B7 Iglesias, que se divide en 4 subdepartamentos: católicos, protestantes, masones y judíos. Ve el ascenso de otro protegido de Reinhard Heydrich, un hombre del que ya hemos hablado bastante. Otto Adolf Eichmann, el arquitecto de la solución final. Y precisamente junto con Eichmann, Müller participa en la reunión de Wannsee, una conferencia que pasará a la historia como la reunión en la que se decidió el exterminio completo de los judíos en Europa. Algo monstruoso, algo que conocemos, solo porque uno de los participantes, desobedeciendo la orden, no destruyó el acta que le fue enviada, sino que la conservó, quizás para usarla como herramienta de presión o de chantaje. De esas actas sabemos que Müller participó en la reunión y también fue uno de los más entusiastas
en proponer ciertas soluciones contra los judíos. Comunistas, socialdemócratas, judíos y espías. La cuarta categoría de enemigos de Heinrich Müller eran los espías, incluso dentro del Reich. Tanto es así que en 1943, Heinrich Müller decide incluso presentarse ante el Reichsführer de las SS, Himmler, el jefe supremo de las SS. Presentándole las primeras pruebas de la traición del almirante Guillermo Canaris, el jefe de la Abwehr, es decir, las oficinas de espionaje y contraespionaje de las Fuerzas Armadas alemanas. Canaris habría traicionado porque estaba en contra del nacionalsocialismo, hasta el punto de haber entablado relaciones, desde hace varios años, con las agencias de espionaje aliadas, conspirando en la sombra para derrocar al régimen. Increíblemente, Himmler no presta atención en esa ocasión a las acusaciones que le presenta Müller, quien reacciona mal y ya no confía en su jefe. Por otro lado, Heinrich ya no está, murió un año antes, después de las heridas que sufrió en Praga, y decide apoyar la causa de otro de los principales jerarcas del Reich, Martin Bormann, el jefe de la Cancillería, que, después de la huida de Hesse a Escocia, se hizo conocido como la Eminencia Marrón, por el color de la chaqueta que siempre lleva puesta. Bajo Bormann, Müller obtiene aún más poder, el poder de investigar a cualquier ciudadano alemán, incluso a los soldados y a los altos oficiales. Después de la Operación Valquiria, de la que ya hemos hablado, la conspiración del 20 de julio del 44, a Müller se le otorgan poderes especiales de arresto, de investigación y de interrogatorio. También contra su viejo enemigo, Wilhelm Canaris, que es destituido, encarcelado y al final será ejecutado. En Flossenbürg, días antes de que llegaran las tropas aliadas, hubo un ajuste de cuentas. Müller pasa los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial con su inquebrantable fe en su líder. Hitler está convencido de que lo que en realidad son los desvaríos de un loco que ha perdido el contacto con la realidad son ideas geniales. Está convencido Müller que existen las Wunderwaffe, las armas milagrosas que pronto harán que estadounidenses e ingleses por un lado y soviéticos por el otro empiecen a pelearse entre ellos en lugar de luchar contra los alemanes. Está convencido de que el frente aliado se desmoronará y que Alemania triunfará. Está tan convencido que acepta la invitación de refugiarse en el Führerbunker, bajo la Cancillería de Berlín. Y dentro de ese Führerbunker, lleva a cabo su último interrogatorio contra Hermann Fegelein, oficial de caballería de las Waffen-SS, el hombre que se había casado con la hermana de Eva Braun, el hombre que se había convertido básicamente en el cuñado de Hitler, el hombre que, sin embargo, había decidido huir de Berlín, que no quería morir como un héroe ni como una rata atrapada, y que, después de ser arrestado, fue llevado esposado y llorando al interior de la Cancillería del búnker subterráneo. Ahí fue el mismo Müller quien lo interrogó, incluso de manera dura, hasta decretar su muerte por fusilamiento, a pesar de las súplicas que llegaron a Hitler para salvarle la vida. Pero de Heinrich Müller se pierden las pistas el 1 de mayo de 1945, Hitler ha muerto. Desde hace unas horas, los soviéticos ya han rodeado los restos de la Cancillería. Un grupo del personal civil intenta escapar, uniéndose a la última columna, la del brigadier general Monke, que intenta abrirse paso entre las ruinas, entre las masacres y entre los batallones soviéticos. Pero Müller, ¿dónde está? ¿Heinrich Müller? ¿Qué pasó con Heinrich Müller? Ciertamente no forma parte del pequeño grupo liderado por Bormann, que intenta escapar y morirá. Años después se descubrirá por la explosión de un tanque cerca de la Cancillería. Entonces, ¿dónde está? Tampoco se unió a Menke, ni se quedó en el Führerbunker para suicidarse. ¿Qué fue de él? En la posguerra, las investigaciones sobre la desaparición de Heinrich Müller no producirán ningún resultado. Nadie logrará encontrar pruebas concretas de su fuga o de su muerte. Incluso en 1947, 2 años después de la guerra, algunas unidades del contraespionaje estadounidense, del Counterintelligence Corps, irrumpirán en la casa de Anna Schmidt, amante semioficial de Heinrich Müller. Buscando rastros de su presencia, o al menos cartas y correspondencia, ¿alguna pista que pueda aportar un elemento útil a la investigación? Nada. No se encuentra absolutamente nada. Toma fuerza la idea de que Müller murió durante la batalla de Berlín,
pero su cuerpo nunca es encontrado, a diferencia del de Bormann, que en los años 70 será hallado y posteriormente identificado. De Müller no se sabe nada, y es aquí donde nace su leyenda negra. Según algunos, Müller habría sido llevado al este por los soviéticos. Habría colaborado con el NKVD, el precursor de la KGB, para luego morir de una enfermedad en Moscú, en 1948. Según otros, Müller habría sido convencido, ya en las últimas semanas de la guerra, por los estadounidenses para desertar, y entonces habría sido exfiltrado y llevado a Estados Unidos. Durante la operación Paperclip, la misma operación que permitió a científicos como Werner von Braun o Werner Heisenberg pasarse al lado de los estadounidenses. Algunos afirman que Müller solo escapó usando las primeras rutas de fuga nazis, conocidas como Rattenlinien o rutas de los dobles, las mismas que serían aprovechadas por la red clandestina Odessa para llevar al sur a numerosos criminales de guerra que huían, para luego embarcarlos hacia El Cairo, hacia Madrid, hacia Lisboa o hacia Buenos Aires. ¿Dónde terminó? ¿Por qué no está en ningún lado? Su nombre permanece en la cima de la lista de los criminales de guerra nazis más buscados durante años, años y años. Pero mientras otros criminales son rastreados, algunos incluso son capturados. No hay rastro de Müller en Sudamérica, ni siquiera bajo un seudónimo, algo que realmente pueda llevar a descubrir su nueva identidad. Hace algunos años, un periodista, Johannes Tuchel, director de un periódico dedicado a la resistencia alemana, reveló que Müller habría muerto pocos días después del final de la guerra, en mayo de 1945, quizá por suicidio, y habría sido enterrado en una enorme fosa común excavada en el cementerio judío de Mitte. La noticia, obviamente, provocó un escándalo grandísimo. Un criminal de guerra, un criminal contra la humanidad, un hombre que persiguió a los judíos, enterrado junto a sus víctimas. Sin embargo, esta noticia no fue bien recibida. No fue posible encontrar los restos de Erich Müller, de manera que al menos se pudiera intentar una identificación, incluso con las tecnologías modernas. Así que su leyenda negra, lamentablemente, continúa hasta hoy. Hasta hoy no sabemos dónde terminó, cuál fue su destino. Si realmente escapó a Moscú, ¿cómo hicieron los soviéticos para reutilizarlo para sus propios fines? Si fue capturado por los estadounidenses, ¿por qué nadie ha admitido nunca todo esto? A pesar de que las lógicas de la Guerra Fría imponían tantos secretos sobre la operación Paperclip. ¿Y si había escapado a Austria, a Italia, a la España franquista, a la Lisboa de Salazar, al Cairo o tal vez a Sudamérica? ¿Cómo es que ninguno de sus ex camaradas nunca se lo cruzó? Nunca lo vio, nunca admitió haberlo siquiera visto de lejos en algún lugar. Las leyendas negras sobre el final de muchos jerarcas, incluso del mismo Hitler, de quien durante mucho tiempo se especuló sobre su supuesta muerte o su supuesta fuga, han circulado por todo el mundo. Pues bien, las que hay sobre Müller, los rumores, las especulaciones, los chismes, se han quedado ahí, todavía siguen vivos hasta hoy. No se sabe qué fue del espía, el policía, el asesino, el burócrata, el hombre de las ligaduras. Uniforme de las SS, que cómodamente está sentado en su escritorio en Prinz Albertstraße. Se ordenaba la muerte de decenas, cientos, miles, millones de ciudadanos indefensos e inocentes. El hombre que había pasado de servir a un amo tras otro. Los bávaros, la República de Weimar, Hitler, Göring, Heydrich, Himmler, Bornwald. Un hombre muy misterioso. Y yo mismo les pregunto de nuevo, ¿cuánto tiempo tomará para que el misterio sobre el final de Erich Müller sea finalmente revelado? Gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final del video. Esperamos que les haya gustado y que les haya proporcionado información adicional.